Papel prensado, pasado y presente del planeta periodístico. Ponete a pensar. Pepe, papel prensado, llega Pablo Paván. Adelantábamos un poco que tiene que ver con una disputa, que se refiere a una disputa, para decirlo bien, lo que ha sucedido en las últimas semanas entre el secretario de Seguridad, entre Bernie y uno de los periodistas que a mi entender es uno de los más sólidos del país, Horacio Berbisky. Hablo de el material con el que trabaja, a cómo respalda lo que dice. Sin dudas que ha levantado una bandera que ha acompañado la forma de gobernar de los Kirchner, pero lo de Milani le hizo ruido. Entonces nosotros hicimos a él una serie de preguntas que no tienen que ver con las causas judiciales, sino con su visión de los años del terrorismo de Estado. Y las respuestas nos dejaron fríos, porque Milani incurrió en una posición negacionista directamente. Milani dijo que nunca supo que haya habido desaparecidos y terrorismo de Estado en aquellos años, que se enteró recién terminada la dictadura, que en su unidad donde él estaba asignado nunca vio civiles detenidos, ni supo que funcionara un centro clandestino de detención, que él solo hacía puentes y operaciones de seguridad que no explican en qué consistían, y que él trasladaba a algunos prisioneros de la cárcel legal al juzgado legal, y que su rol era casi administrativo, que él acompañaba al patrullero pero no conocía quiénes eran las personas que trasladaban, por qué estaban detenidas, y que de todo eso se encargaba la policía. Toda esa visión Heidi, con abuelo y ovejita incluida, es inadmisible. El año pasado, con 39 votos a favor y 30 en contra, el oficialismo logró en el Senado la aprobación del pliego para el ascenso del teniente general César Luis Milani y su designación como jefe del ejército. Desde el Centro de Estudios Legales, desde el CELS, Berbisky entrevistó a Milani, como él mismo contaba, en base a su visión de lo que fueron los años de plomo. Bueno, Victoria Donda, recuperada su identidad a partir de lo que se pudo también lograr desde las investigaciones, hoy en Libres del Sur, también aportó una visión crítica del ascenso de Milani. El discurso de la presidenta eso lo modificó. El discurso de la presidenta y algunas acciones como defender y poner en lugares de mucha importancia no solamente al ex capitán Bernie. Bernie es teniente coronel, está de licencia, es cierto, pero es teniente coronel. El teniente coronel Sergio Bernie, que además hace un año está procesado porque hace un año se llevó a 60 personas detenidas a Campo de Mayo. Campo de Mayo, uno de los centros clandestinos más grandes de este país, uno de los símbolos de la represión, que no fue usado como lugar de detención desde el 83 hasta hoy, fue usado como lugar de detención por el gobierno kirchnerista y de forma ilegal, porque no había ninguna orden del juez que ordene que esas personas sean trasladadas ahí. Y además, como frutilla, si querés, del postre, ese postre termina decorado por el ascenso de Milani como jefe del ejército. Milani, un hombre acusado de delitos de lesa humanidad y además procesado e investigado en la justicia por enriquecimiento ilícito. Miren, la verdad es un gran retroceso en materia de derechos humanos de un gobierno que, por lo menos, si vos hablás de derechos humanos que fueron violados hace 30 años, tenía para reconocerle una cantidad de cosas. El ascenso de Milani equivale simbólicamente a lo que fue haber bajado, pero al revés, digamos, el haber bajado el cuadro de Videla ese 24 de marzo del 2004. Bueno, el ascenso de Milani es inversamente proporcional a ese simbolismo. Simbólicamente significa, no importa lo que hayas hecho en tu pasado, si sos kirchnerista se te perdona todo. Generalmente nos muestra una óptica interesante Victoria Donda, al menos así lo identifico yo. La veo mayormente reflejada en medios alternativos. Se habrán dado cuenta por el audio que era una grabación tomada por un medio alternativo publicada en internet. No tanto en los medios de gran impacto porque, como no juega decididamente para ninguno de los dos bandos,
no está cobijada por algún tipo de protección. Tiene puesta su camiseta. En agosto del año pasado, Sergio Massa tuvo un episodio de inseguridad, se conoció, con retardo por cierto, incluyó denuncias a prefectos y habló su suegra, la exdiputada Marcela Durrió. Este hombre no era un prefecto cualquiera, era un prefecto vinculado a los servicios de seguridad, cosa que está acreditada, que no es un supuesto, que depende directamente de Berni, con lo cual Berni no puede decir que desconocer lo que sucedía. Berni en su momento aseguró que esto no era una cosa del gobierno y que él iba a poner a disposición de la justicia todo para encontrar no el actor directo que ya estaba preso, sino a quienes habían sido los que lo incitaron a hacer lo que hizo. Y ahora Berni sale diciendo cualquier estupidez, que era puntero, no sé, no puedo creerlo, no puedo creer que no tengan esa mínima seriedad. El compromiso de la justicia provincial y del propio Berni era investigar en silencio y a fondo, porque había justamente comprometido a gente de los servicios de inteligencia. Entonces aparece curiosamente una nota de Berbisky que omite todo esto, que además está vinculado a su vez a los servicios, o sea, y además la información no podría haber salido de otra manera, porque la justicia provincial cumplió con no subir al sistema la causa para no entorpecer la investigación. Y la verdad, yo estoy muy preocupada. No quisiera creer que mis nietos y mi hija y mi familia están en el medio de una interna de servicios, y además no puedo creer que la persona encargada de darnos termine diciendo mentiras. Se plegó a esto el presidente del bloque de senadores del Frente Renovador, Jorge Donofrio, que habló tácitamente de la interna entre Berni y Berbisky en informe reservado a un programa de Radio Argentina. Señalar que quedamos presos de una interna del propio gobierno. A esto me refiero, una interna entre Berbisky y Berni y el sector al que él responde. Uh-huh. Desde que ocurrió el hecho, se hizo la denuncia como correspondía, se lo llamó inmediatamente a Berni, el ministro Casal tenía pleno conocimiento, y la verdad nosotros no teníamos ninguna intención de mencionar el tema, justamente para no teñir el tema de la campaña con lo que a priori parecía un hecho de inseguridad. Ahora, lo que sucedió después, la reacción por parte de tanto de Berni como del gobierno provincial ante la nota de Berbisky, quizá esto nos ha dejado a nosotros en una posición de explicar las cosas verdaderamente como sucedieron. Más adelante, en el programa A Cara Lavada, que conduce Cintia García en Radio Nacional, volvió a resurgir esta interna, aunque por una cuestión totalmente diferente. Fue la represión de parte de los gendarmes a los trabajadores del EAR que cortaron la Panamericana en reclamo por los despidos de sus compañeros. Por eso entiendo que el tema requiere una complejidad. ¿Usted vio el comunicado del CELS? ¿Usted vio ¿el qué? El comunicado del CELS. ¿Qué CELS? ¿Cómo que CELS? El Centro de Estudios Legales y Sociales. No, del CELS. El comunicado del CELS, que viene estudiando históricamente, digamos, con la actuación de las agencias de seguridad. Mire, señorita, que está en la Panamericana todos los días asegurándole el derecho de tránsito a los ciudadanos soy yo. Entonces, le vuelvo a repetir, esto no es una cuestión de intelectualidad, esto es una cuestión de sentido común. Primero irónico, después se puso serio. Respondió rápidamente Sergio Berni, y donde más resonancia tiene lo que dice Horacio Berbisky, evidentemente es en las columnas dominicales de Página 12, donde viene señalando este desacuerdo que tiene con el accionar del secretario de Seguridad. Al respecto, quiso hacer referencia Romina Mangel desde Getap en Vorterix. Berni, vuelvo a esta nota que me pareció muy fuerte, no sé si la leyó, Don Quijote contra Videla de Berbisky el domingo en Página 12. No lo tengo.
no lee en general a Berbisky. No. Bueno, le cuento que fue muy duro particularmente con esto y decía que dos cuestiones que le quería preguntar. Una decía que para cualquiera... Bueno, pero señorita, discúlpeme que le diga. El señor Berbisky es un ciudadano que tiene toda su libertad de opinar como opinamos los otros 39 millones de habitantes. Entonces, me parece que lo opine un periodista o deje de opinar un periodista no significa que sea una ley. Pero, saquémoslo de la opinión de Berbisky. No, porque cada vez que me habla la señorita me habla del Bueno, CEL. pero perdóneme, le saco... En Argentina, además del CEL, vivimos 40 millones de habitantes. Hay toda una simbología, una serie de banderas que los actores principales de los últimos 3 gobiernos nacionales han levantado. Y esto de incorporar a Bernie y el alto impacto que tiene en cámara, aparte de Bernie, todo lo que promociona sus actividades, ¿no? Lo acompañaron de algo tan concreto como el ascenso de Milani. Indefectiblemente ha llamado a advertir una contradicción. Y esa contradicción la advirtieron también los periodistas que de alguna forma se han embanderado también bajo las consignas que marcaba este gobierno. Y principalmente Horacio Berbisky. Ahora, si esperaban que ante semejante desacuerdo el perro no ladre, evidentemente se equivocaron.